Amados, hoy es un domingo quizás diferente. Pienso que sí. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es un día maravilloso donde Cristo vuelve a la vida. ¿Recuerdas que Él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la ponía porque así era necesario? Recuerda que la paga del pecado es muerte y que alguien tenía que morir por causa de nuestra maldad, nuestros pecados. Y como Él es el Cordero de Dios, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Él quiso morir por nosotros. Él quiso pagar ese alto precio para darnos libertad, el perdón, la redención. Entonces, hoy, con esa devoción, creyendo lo que hace más de 2000 años, estamos en 2021, quizás 2021, los historiadores han puesto esta fecha, bueno, creamos eso, donde Él, en un día de resurrección, domingo maravilloso, Él volvió a la vida, y cuando Él resucita, derrota, destruye el poder de pecado y muerte que había en aquel usurpador llamado Satanás. Lo dejó inofensivo. Por eso, cuando tú le das la bienvenida como tu Señor y Salvador y te pones a cuentas con Él y le dices, perdóname, Señor, Él viene a ti y hace su habitación en ti. ¿Por qué? Porque Él compró a un alto precio el perdón de nuestros pecados, y eso es lo que Él quiere, porque recuerda que nosotros somos su creación y cuando Él viene a nosotros nos hace criaturas nuevas. Hoy, pensando en esto, celebremos la cena del Señor. A través de Lucas, te animo a que busques a Lucas en el capítulo 22 de los versos 14 al 18 primeramente. Quiero que recordemos qué es lo que establece, de qué hablaba Jesús en esta parte. Búscalo, por favor. Lucas 22, versos 14 a 18. La cena del Señor. Dice en este pasaje de Lucas capítulo 22, versos 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, repártalo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús está uniendo la cena y la Pascua del Señor con su propia muerte. Y por supuesto, su muerte es lo que trata la cena del Señor. Quiero decirte una cosa, la cena del Señor representa una gran cena en el futuro. Óyelo bien, la cena del Señor que celebramos representa una gran cena en el futuro, porque esta es una promesa gloriosa que Él nos está dando a todos aquellos que le seguimos, que creemos en Él y que lo aceptamos y que ahora tratamos de vivir como Él quiere. Recuerda, seguiremos siendo pecadores porque no hay nadie que no deje de pecar como seres humanos que somos. Pero Él pagó el alto precio en aquella cruz del Calvario, pero nos hace, decíamos, o dice Él, una promesa maravillosa. Fíjate bien lo que dice el verso 16, dice: porque no la comeré más, no comeré más de esta cena. Y luego dice en el verso 18: porque no beberé más
del fruto de la vid. No beberé más del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla en el reino de Dios, cuando Él venga otra vez por todos nosotros, por todos los que le seguimos. Jesús estaba prometiéndonos a todos nosotros que creemos en Él, que celebraremos con Él a su lado en el futuro la cena del Señor, porque Él es fiel, y yo creo que así será, que nos sentaremos nosotros con Cristo. ¿Sabes cuándo? En la gran cena de las bodas del Cordero. Por eso no nos hagamos ilusiones de lo terrenal. Esto es pasajero. La vida eterna nos espera al lado del Rey de Reyes y Señor de los Señores, sentados con Cristo a su mesa en la gran cena de las bodas del Cordero. Esa es la promesa que nos está dando Cristo, sentarnos a su mesa con Él en su glorioso reino, en la tierra nueva, en el cielo nuevo, cuando seamos perfeccionados, y viviremos entonces para siempre en su presencia. Eso es lo que nos está dando aquí a conocer a todos nosotros. Por eso, preocupémonos por conocerlo. Preocupémonos por saber qué es lo que Él desea de nosotros. Hoy sabemos que Él entregó su vida. Hoy sabemos que ese fue su destino, la cruz. Lo demás es lo de menos para nosotros. Conocerlo, vivir en su presencia, es lo mejor. Es lo mejor para todos nosotros. Yo te animo a que lo podamos hacer. Creerle para poder sentarnos en aquel momento a su lado, en su mesa, en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Ser perfeccionados para siempre cuando Él nos llame a su presencia. Cuando Él nos diga que nos presentemos ante Él, pasa a la mesa de tu Señor, porque el reino de los cielos ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Eso es lo que quiere decirnos a nosotros, es lo que quiere hacer con nosotros. Si tú lo crees, en un momento, ponte a cuentas con Él. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Finalmente Él lo sabe todo. Y dile: Señor, perdona mi pecado. Recuerda, una persona no se hace mentirosa por decir una mentira. Es mentirosa porque su corazón es mentiroso. El pecado le engaña. Una persona que roba no se hace ratera porque robó una cosa, sino que su corazón ya está engañado de esa manera. El pecado es el que vive en él, en ella. Pongámonos a cuentas en este momento y decirle a Él: perdóname, Señor, y lávame con tu sangre, y ahora dame la fuerza para yo vencer los malos deseos que me engañan, que me arrastran, que me dominan. Tú lo puedes hacer. Renuévame cada día, Señor. Déjame tomarme de tu mano, pero no me sueltes. Necesito de tu gracia, porque yo quiero vivir para ti. Gracias, Señor. Yo sé que tú lo haces porque tú me amas. En aquel entonces, cuando era la hora, sentado a la mesa con sus apóstoles, con sus discípulos, tomó el pan y, levantando sus ojos al cielo, te dio gracias, Padre, y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí.
Comamos del pan. De la misma manera, después de haber cenado, también tomó la copa en sus manos y levantando su rostro al cielo te dio gracias, Padre, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que tienes que ser derramada para perdonar los pecados de todos ustedes. Hagan esto cada vez que se sienten a la mesa en memoria de mí. Bebamos de la copa. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso que nos has permitido estar a tu lado. Nunca nos dejes, porque solos podemos caer. Danos de ti, Señor, tu fuerza, tu sabiduría, tu fortaleza para vencer, Señor, como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús, lávanos con tu sangre. Amén y amén. Hoy es un domingo hermoso, un domingo que recordamos la resurrección del Señor. Y Él puso un pasaje hermoso de las Escrituras, de aquellos dos hombres que caminaban a la aldea de Emaús. En el capítulo 24, los versos 13 al 27 de Lucas, encontramos este pasaje de dos hombres descorazonados que caminaban, que comentaban lo sucedido, que iban decepcionados. Yo pienso que sí, porque habían puesto sus esperanzas en Jesús, pero ahora estaba muerto y ellos no sabían que había resucitado. Vamos a estudiar este pasaje para nosotros darnos cuenta de que efectivamente Jesús resucitó. Y sabes, pidamos de esa gracia que hizo con estos dos hombres. Los instruyó, les enseñó las Escrituras, que Él también nos enseña a nosotros, para poder conocerlo cada día más, para poder enamorarnos cada día más de Él y entender que en verdad Él nos da vida por su muerte, sepultura y resurrección. Su crucifixión, muerte y resurrección. En el capítulo 24 de Lucas, los versos 13 al 27. Vamos a darle lectura. Dale vuelta unas páginas ahí nada más de tu Biblia. Ahí encontrarás este pasaje. Dice este pasaje en el capítulo 24, versos 13 al 27 de Lucas. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en este día han acontecido en estos días? ¿O que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, es decir Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Oremos. Señor, ¿acaso también nosotros seremos insensatos y tardos de corazón, es decir, torpes y tontos, necios que no queremos entender que Tú eres el que nos das la vida, que en Ti vivimos, nos movemos y somos, que era necesario que Tu muerte fuera porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir, y ahí manifestaste Tu grande amor por todos los que Te amamos para darnos el perdón y la restauración? Oh Señor, así como lo hiciste con ellos, instrúyenos y ayúdanos a comprender Tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos más de Ti, Señor. Padre, Tú lo puedes hacer. Tú nos has llamado y aquí estamos para Tu gloria. Ayúdanos a llevar fruto también nosotros. Ayúdanos a explicar Tu palabra a aquel que no la comprende, para que él también, Señor, pueda enderezar su camino y seguir, para que el día que Tú lo llames, para que el día que Tú nos llames, estemos ahí en Tu mesa sentados, celebrando la gran cena de las bodas del Cordero, como ya lo hemos dicho. Padre, usa mi boca. Déjame ser Tu emisario, que Tu Espíritu Santo hable a través de mí, palabra que edifique, que haga nuevas criaturas y que pongamos siempre nuestra esperanza en Ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cristo resucitado, Él es quien despeja toda duda. Yo creo una cosa, amado hermano, hermana, que nuestra prioridad debe ser conocer la verdad de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Y sabes, la verdad de Dios se encuentra plasmada en las Escrituras, en la Biblia. Porque la verdad de Dios es la palabra de Dios. Palabra de poder. Aún en aquel momento cuando Jesús estaba con sus apóstoles, en su oración sacerdotal, si tú te recuerdas, Juan 17:17, ¿qué es lo que ruega al Padre? Dice: Padre, santifícalos en Tu verdad, porque Tu palabra es la verdad. Por eso nuestra prioridad debe ser conocer Su palabra, Su verdad, tomarnos de Su mano, porque acuérdate, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, yo te animo a que podamos nosotros ser capaces de ir a su encuentro y poder conocerle cada día más cuando estudiamos la Biblia y nos comunicamos con Él a través de la oración. Quiero decirte una cosa: cuando una persona es obediente a su verdad, a la palabra de Dios, esa persona llevará una vida bendecida.
eficaz, gozosa, satisfecha. No digo que no habrá problemas, porque en el mundo siempre encontraremos problemas, pero si Él está conmigo, yo puedo vencer esos problemas, porque Él me dará la victoria en cada uno de ellos. Pero si yo me alejo de Él y no quiero saber nada, entonces el mundo dice, estará a su suerte esa persona. Por eso yo he decidido, como dijo Josué en aquel momento, mi casa y yo serviremos al Señor, porque Él dijo como promesa, sé salvo tú y será salva tu casa, y eso es lo que yo deseo y yo le creo porque Él es fiel. Él es fiel. Yo creo que si yo soy salvo, mi casa también será salva. ¿Por qué? Porque me verán en mi conducta, en mi comportamiento, cómo soy, cómo camino delante de Dios de una manera diferente, y ellos querrán también tener lo que ahora yo tengo. Porque Cristo ha hecho su habitación en mí, y yo creo que si estás ahí es porque también Cristo hace su habitación en ti, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Oh, maravilloso Señor. Quiero decirte una cosa, que si tú entiendes la verdad de Dios, entonces tú conocerás los propósitos que tiene Dios para la humanidad. Hoy nosotros entendemos qué está sucediendo allá afuera. ¿Por qué está sucediendo esa pandemia de muerte del coronavirus? Y sabemos que si nosotros estamos tomados de la mano, eso no nos hará daño. ¿Por qué? Porque Él prometió que nadie pondrá la mano encima de nosotros, porque Él está con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso, si tú entiendes su palabra, su verdad, entonces tú puedes conocer de la salvación y de la condenación eterna. Y sabes, el mayor privilegio que podemos tener nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, es que también al servirle a alguien y darle a conocer la Escritura, la verdad de Dios, entonces es lo máximo, porque estamos cumpliendo con la encomienda que nos ha dado de llevar el Evangelio, de explicar la palabra de Dios. Como lo hizo Jesús a estos hombres, ¿te acuerdas? Dice, y comenzando en 24-27 de Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Para eso nos ha llamado el Señor. Para llevar esa palabra de poder, y para enseñarla, para que aquellos que están en tinieblas vengan a la luz de Cristo, porque Él es la luz. Pero, ¿qué sucedió con aquellos hombres que iban camino a Emaús? ¿Qué dice el verso 13? Vamos a tratar de dar un razonamiento adecuado a cada uno de los versículos que hay aquí. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Iban 2 de ellos. ¿Cómo iban? Iban caminando. Recuerda que el transporte en aquel entonces era burro, caballo, camello, elefante, pero ellos iban caminando, iban a pie. Iban caminando en aquel momento confundidos, descorazonados, desconsolados. Yo pienso que sí, ese día iban totalmente confundidos. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su esperanza en Jesús, pero ahora Jesús estaba muerto. Oh, sus sueños estaban frustrados. Porque Jesús estaba muerto. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección no formaban parte de su concepto que tenían en razón al Mesías. Ellos no habían entendido lo que ya Jesús les había dicho, porque ellos eran discípulos de Jesús, que Él tenía que morir, y ellos no lo habían comprendido. Ellos no entendían que la muerte y la resurrección de Cristo tendría que ser porque era el plan de Dios para la salvación del hombre y entonces poder establecer su reino. Ellos no lo entendían. No sabían, no querían entenderlo de esa manera. Por lo que ellos esperaban un conquistador
que destruyera el dominio romano por medio, pero de las armas. No de esa manera, muriendo él, por medio de las armas. ¿De qué servía un Mesías que se había dejado entregar a las autoridades judías para después ser entregado a los romanos? Ser crucificado por los mismos romanos. ¿De qué servía eso? Cuando este Mesías que iba a ser el libertador, ni siquiera había organizado una guerrilla para poder destruir el dominio romano. Si las escrituras profetizaban un Mesías, un libertador que no debía morir, sino que debía triunfar, Jesús estaba descalificado. ¿No lo crees así? Jesús estaba descalificado porque él ya estaba muerto. ¿Qué podía hacer por libertarlos? Pero vamos a continuar. Dice en el verso 14 que iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. ¿De qué hablarían? No dice la escritura, la Biblia, pero yo me imagino, quizás iban recordando aquel momento cuando Jesús entró en Jerusalén y que fue aclamado por aquella multitud como el Mesías, como el Hijo de David. O quizás iban recordando aquel momento cuando él subió al templo y encontró el templo lleno de mercaderes y él los echó fuera. ¿Y qué les dijo? Largo de aquí, de mi casa, porque ustedes la han convertido, la casa de mi padre la han convertido en una casa de mercado. O las enseñanzas que tenía del pueblo, ¿de qué irían ellos recordando? Recuerda que las mismas multitudes decían sobre Jesús cuando les enseñaba, que él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Eso quizás es lo que iban ellos recordando en ese momento. Pero la noche del jueves y el viernes, cuando en la noche del jueves Jesús fue apresado, arrestado, para posteriormente aquellos juicios falsos, su crucifixión, muerte y sepultura, entregado a los romanos para que ellos lo juzgaran. No lo podían entender. Aquel en que habían puesto sus esperanzas, ahora había sido ejecutado. Por lo tanto, todo había quedado atrás. Iban caminando a aquella aldea de Maús, desconsolados. Pienso que sí. Pero ¿qué sucede en el verso 15? Dice que mientras ellos iban hablando, en el verso 15, mientras ellos iban hablando de todo esto que te acabo de platicar, Jesús mismo se acercó a ellos. Jesús mismo se acercó a ellos. Pero quiero decirte, cuando Jesús se acerca a ellos, la apariencia de Jesús no era como cuando aquellas mujeres el domingo muy temprano, ¿te acuerdas? Que iban a ungir el cuerpo de Jesús para darle la adecuada sepultura, pero ya no lo encuentran, y lo que sí se encuentran es con dos ángeles cuyas vestiduras eran resplandecientes. Los vestidos de Jesús no eran resplandecientes. O como en aquel momento de la transfiguración. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 9:29 dice, habla con respecto a la transfiguración, y de los ángeles Lucas 24:4. Pero en aquel momento, cuando aparece en la transfiguración, aparece Moisés y Elías platicando con Jesús, sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes. Pero ahora que estaba Jesús con estos hombres, Cleofas y el compañero, sus vestidos no eran resplandecientes. Por lo que
cuando Jesús se une a ellos como un extraño, ellos no se sobresaltaron. Porque era muy común en aquel momento que la gente al caminar en los caminos se uniera de esa manera para que pues, salir platicando se hiciera menos pesado el camino. Los ojos de ellos estaban velados, dice que no se dieron cuenta que era Jesús, dice el verso 16, porque los ojos de ellos estaban velados, estaban cegados para que no le conociesen. Por supuesto, estos dos hombres no sabían que Jesús era el que iba caminando con ellos, ni se esperaban siquiera, porque ni siquiera se daban cuenta que Jesús estaba con ellos, porque ellos no creían en la resurrección, no creían que fuera a resucitar. Pero Jesús caminaba con ellos. Y ahora, mientras caminaban juntos por el camino, Jesús les hace una pregunta en el verso 17. ¿Qué les dice? ¿Qué pláticas llevan? ¿Qué platican ustedes? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tan tristes? Incrédulo, uno de ellos, y quizás confundido y perturbado. ¿Qué le dice a Jesús? Y aquel que se dirige a Jesús se llamaba Cleofas, Lucas 24:18. ¿Qué le dijo? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús hace una siguiente pregunta y la hace con toda intención de que la respuesta que recibiera de ellos sería detallada, ampliada. Entonces, en el verso 19, cuando le hace la pregunta, ¿qué cosas? Ellos le contestan con un resumen de lo que había acontecido. Y dice, de Jesús Nazareno, que era varón profeta. Empieza a describir de Jesús Nazareno, lo que era Jesús Nazareno. Dice de Jesús que era varón profeta. Y yo creo que Cristo puso en su corazón que hablaran de él, de lo que había escrito ya Moisés en el libro de Deuteronomio 18 al 22, cuando se refería que él vendría el Mesías, un hombre como él, pero el Mesías prometido. Y siguió describiendo, Cleofas dice, poderoso en obras. Recuerda que muy probablemente le empezaron a platicar a Jesús que él hizo innumerables milagros en ese momento, que realizó a lo largo de su ministerio, que duró apenas 3 años, que demostró de esa manera su poder sobre el reino natural y sobrenatural. Y habló, dice, y que habló como ningún hombre había hablado. ¿Por qué? Porque las mismas multitudes declararon que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Entonces, la persona de Jesús, en hechos también delante de Dios fue agradable, porque también lo dice, y no solo en palabras, sino su persona delante de Dios era agradable. Recordemos que en el bautismo y en su transfiguración, una voz en los cielos dijo, Él es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Entonces, amado, eso es lo que de lo que ellos hablaban, de lo que ellos sentían. Pero en contraste con los elogios, también en el verso 20, Lucas 24:20, también dijeron, pero le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Pero mira, podemos notar algo, que a pesar de que Jesús fue sentenciado a muerte por un gobernador romano, en una corte romana, crucificado por soldados romanos, si tú te fijaste en este pasaje, ellos no hablan en ningún momento de los romanos.
Ellos no hablan de los romanos. ¿Por qué no mencionan a los romanos estos hombres? Bueno, simplemente porque sí, es efectivamente los verdugos de Cristo, los romanos. Pero ellos son los que vinieron a cumplir con la voluntad de las autoridades religiosas judías. Eso es lo que vinieron a hacer nada más. Vinieron a cumplir con la voluntad de las autoridades judías. Y al final, aunque al final estas multitudes pidieron a gritos a Pilatos, crucifícale, crucifícale. Crucificaron a Jesús, sí, pero los responsables eran aquellos sacerdotes del Sanedrín, aquellos ancianos que fueron los que manipularon a las multitudes para que crucificaran a Cristo. Pedro dijo, en el libro de los Hechos está escrito 4:10 y 5:30, que los verdaderos asesinos eran los sacerdotes del Sanedrín. Ellos son los que manipularon todo. La ejecución de Cristo habría creado en la mente de estos dos hombres, Cleofas y su amigo, una crisis. Una crisis. ¿Por qué? Porque ellos habían estado esperando que el Mesías les diera la libertad. ¿Qué dice el verso 21? Ellos esperaban que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Pero ahora su Mesías estaba muerto. No tenía cabida en su cabeza, en su forma de pensar, un Mesías muerto. Esperaban a alguien, un conquistador, que los liberara de la opresión romana, que estableciera su reino prometido. Ellos sabían que para poder librarlos de la opresión romana, tenía que suceder algo diferente. Ellos sabían que para ser redimidos, alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar el precio. Y yo creo que ellos estaban conscientes de todo esto. Ellos sabían que para poder ser librados del pecado, tendría que morir alguien. Y sabes, yo creo que lo tenían fresco en su cabeza, porque regresaban de celebrar la Pascua, donde presentaron sacrificios de animales por el perdón de sus pecados. Pero algo no entendían. Sí entendían que para ser redimidos, el precio que había que pagar sería la muerte de un sustituto. Pero nunca pensaron que el mismo Mesías tendría que morir. Nunca lo pensaron. En consecuencia, cuando Jesús fue ejecutado, todos quedaron impactados y confundidos. Porque había muerto el Mesías, en que había puesto cada uno sus esperanzas. En el verso 21. Dice, además de todo, sigue relatando este hombre, además de todo, hoy ya es el tercer día, dice Cleofas, que esto ha acontecido. Ellos no tenían ni siquiera la menor idea de que Cristo había ya resucitado. Y es en el verso 22, ellos reconocieron ante Jesús, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Te acuerdas? Que muy de madrugada fueron y ya no lo encontraron. Lo que encontraron fueron aquellos dos ángeles con las vestiduras resplandecientes. Porque Él ya no estaba ahí, porque Él había resucitado muy de mañana. Y como no lo hallaron, dice el verso 24, 23 de Lucas, como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto esa visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y para corroborar esto, dice en el verso 24, y fueron algunos de los nuestros
Y el apóstol Juan nos declara quiénes son los que fueron en el pasaje de Juan 20, del 1 al 10. Ahí si tú lo lees, vas a encontrar que los que fueron de ellos era Pedro y Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ellos fueron los que fueron a verificar, dice, en este pasaje del verso 24, fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, verificando de este modo el testimonio de ellas. Pero la confusión e incredulidad, tanto de Cleofas como de aquel hombre, el otro discípulo, definió claramente su necesidad de que alguien les explicara, de entender lo que realmente había sucedido. Ellos debían saber no solo que Jesús había resucitado, ellos tenían que conocer que Él había resucitado de los muertos, sino que su muerte y su resurrección era necesaria porque era parte del plan de salvación de Dios. Ellos tenían que saber esto, que Jesús estaba vivo y que estaba junto a ellos, pero no lo entendían de esa manera, porque sus ojos estaban cegados, estaban velados. ¿Te acuerdas que así está escrito? Entonces, por las preguntas que hizo Jesús y por las respuestas que estos hombres le dieron, hubo las condiciones necesarias para que Jesús les contara de lo que había sucedido, para que le dieran las respuestas que ellos necesitaban conocer. Y mira, antes de empezar a darles esta enseñanza, Jesús los reprendió. En el verso 25, ¿te acuerdas qué es lo que les dice en Lucas 24, 25? Dice: oh insensatos y tardos de corazón. Oh insensatos y tardos de corazón, torpes, tontos, necios, para creer todo lo que los profetas han escrito del Mesías. Les estaba diciendo Jesús, para creer en todo lo que está escrito en su palabra, en la escritura. La confusión que había en ellos era derivada de no entender y de no creer lo que las escrituras afirmaban, enseñaban con relación al Mesías. Ellos tenían razón quizás también en esperar a un Mesías que reinara, que gobernara, que estableciera su reino. Pero esto era solo parte de la verdad, como lo indica Jesús en la pregunta que les hace en el verso 26, 24, 26. No, ¿qué es lo que dice? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ellos, al igual que todo el pueblo judío, esperaban un Mesías que venciera la opresión romana, que los libertara del dominio romano. Esperaban un conquistador, pero no había excusa para su falta de entendimiento. Recordemos que Jesús ya se los había dicho, pero ellos no comprendieron que su muerte y su resurrección era necesaria, porque era parte del plan de Dios para la salvación del hombre. Era necesario que el Mesías padeciera. Era necesario que el Mesías sufriera antes de establecer su reino. Esa era la necesidad. Ellos no lo sabían. Que el pecado, sí sabían, debía pagarse con la muerte y alguien tenía que morir. Y ese que se puso a la brecha por nosotros y por todos los que creemos en Él fue Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Cordero de Dios, el Cordero sustituto que pagó el precio, entregando su vida y derramando su sangre. ¿Te acuerdas que cuando Adán y Eva pecaron, dice Génesis 3:21, nuestro Dios los vistió con pieles?
¿Sí te acuerdas? Cuando ellos pecaron y que Dios los echó de su presencia, previo a echarlos de su presencia, los vistió con pieles. ¿Qué es lo que hizo? Dios mató, sacrificó un animal para vestirlo con las pieles. Sacrificó un inocente, entregó la vida de un inocente para pagar el pecado de un pecador culpable. Y como nosotros somos pecadores culpables, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para pagar por nuestra deuda. Por eso cuando tú le dices, entra en mi corazón, reina en mi vida, haz tu voluntad. Yo creo en ti porque eres el Hijo de Dios. Perdona mi pecado. Entonces, en ese momento, Él te da la restauración, el perdón de tus pecados, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por cada uno de nosotros que somos culpables de pecado. Porque recuerda, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos somos pecadores, apartados de la gracia de Dios. Y cuando lo reconocemos, entonces, gloria a Dios. Después de reprender a estos dos hombres por no conocer el significado de las enseñanzas, quiero decirte, comenzó a hablarles de las Escrituras, empezando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Oh Señor, maravilloso eres tú. Gracias. Gracias, Señor, porque no hay excusa. Cuando estabas tú en la tierra y que tus oponentes, Señor, pedían explicaciones, ¿cuántas veces les dijiste tú, no habéis leído? ¿Cuántas veces, Señor, aún aquellos les decías, porque tu teología es errada, porque surge de una falta de entendimiento de las Escrituras? Por eso yo creo que nuestra prioridad es conocerte a ti y caminar en tu verdad. Para nosotros, Señor, conocer tus propósitos, poder realizarlos, porque hoy tú estás en el cielo y nosotros aquí en la tierra, y nosotros somos tus emisarios, que debemos cumplir con la encomienda, llevar el Evangelio, explicar las Escrituras, porque esa, Señor, es el mayor servicio que podemos prestarle a alguien para que sus tinieblas sean disipadas y vengan a la luz. Señor, te doy gracias, porque si no hubiera sido este sacrificio, ¿qué hubiera sido de nosotros? No hubiera habido perdón de pecados. Por lo tanto, la condenación eterna sería en toda la creación. Pero tu plan desde el principio era que tu Hijo amado sería el Cordero sustituto que se pondría a la brecha, que vendría a pagar el pecado de todos nosotros. Y ahora con tan solo decirte, Señor, perdona mi pecado, y porque tú conoces todo, Señor, entonces nosotros recibimos la corona de la vida. Y hoy, Señor, en este día maravilloso, domingo de resurrección, donde tú triunfaste contra el pecado, la muerte y el infierno, destruyendo a Satanás, Señor, el culpable de nuestra desgracia, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas contigo. Hermano, hermana, tú que estás ahí,
Solo dile: perdona mi pecado, entra en mi corazón, lávame con tu sangre, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Creo en ti porque tú eres el Hijo de Dios, que te sacrificaste en aquella cruz. Cuando tú le digas eso y lo crees verdaderamente, Él habrá perdonado tu maldad y hará su habitación en ti. Recuerda, Él lo sabe todo. Gracias, Jesús, por tu grande amor. Gracias, Jesús, porque ahí manifestaste esa gracia al morir por nosotros, por nuestros pecados, y ser redimidos para vida eterna. No hay con qué pagar, ni siquiera las palabras alcanzan. Solamente gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.